Enrique Valencia, de la Universidad de Guadalajara, es experto en políticas hacia la pobreza o de combate a la pobreza. Gracias, Enrique, por estar hablando aquí con nosotros en la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago de Chile. ¿Qué es lo nuevo en políticas contra la pobreza? ¿Hay algún enfoque nuevo, alguna política concreta nueva, algo que informar o de lo que comunicar? Bueno, lo que ha habido últimamente son las políticas llamadas de transferencias monetarias condicionadas, que se hicieron, digamos, muy famosas a partir de América Latina y de América Latina hacia el mundo, podríamos decirlo así. De hecho, estos programas de esta visión de transferencias monetarias condicionadas empezaron inicialmente digamos, en iniciativas municipales en el caso de Brasil y en iniciativas nacionales en el caso de México. Después en Brasil se transformó en Bolsa Familia, en el caso de México se transformó en Oportunidades. Y después de ahí se difundieron estos programas por toda América Latina, prácticamente en toda la región, en América Latina y también en varios países del Caribe, existe un programa de transferencias monetarias. Y lo que es impresionante es que no solamente en América Latina, sino en otras partes del globo. De hecho, al menos 30 países o más de 30 países ya cuentan con un programa de transferencias monetarias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es, estos programas se convirtieron como en una visión que podríamos llamar hegemónica de cómo enfrentar la pobreza. Y nosotros desde un enfoque crítico lo que tratamos de hacer precisamente es de cuestionar la, digamos, eficacia frente a la pobreza de estos programas. Entonces, como grupo, nuestro grupo de trabajo en Claxo, grupo de trabajo en pobreza y políticas sociales, precisamente nos estamos dedicando a esto, a discutir, analizar el impacto de estos programas en nuestros países en la región y a cuestionar sus resultados. Cuando escucho cuestionar, cuestionar es reconocer que hay una base y a partir de ahí se puede seguir, o decir que lo que se hizo no funciona y no fue eficaz. Tratamos nosotros de tomar una visión más completa, reconocer algunos elementos de estos programas, pero nosotros lo que decimos es dos cosas. Una, estos programas fueron generados con una idea de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, a fin de cuentas se generaron como programas de largo plazo, pero por las urgencias políticas, dada la pobreza notable de nuestra región, a pesar de que buena parte de nuestros países, una parte somos de ingresos medios altos, otros son de ingresos bajos en términos internacionales, pero por la urgencia de la situación se convirtieron como en una especie de panacea de resolución de la pobreza de corto plazo. Y no son programas para enfrentar la pobreza de corto plazo, ¿no? De hecho, lo podemos ver nosotros con toda claridad. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, del programa Oportunidades en México para reducir la pobreza? Es en el corto plazo muy ligera, ¿no? Reduce la pobreza, digamos, en cierto sentido, en cuanto que los pobres que se incorporan a esos programas son menos pobres, pero siguen siendo pobres. Mientras no se solucionen algunos problemas, por ejemplo, en el caso de México, como políticas económicas
eh, notablemente conservadoras, con una política salarial notablemente conservadora también, que son políticas centradas en combatir la inflación, no en generar ingresos para los trabajadores. Entonces, en el caso de México, mientras no resolvamos estas políticas económicas y salariales conservadoras, seguiremos teniendo al menos 50% de la población en situación de pobreza. Entonces, el programa de oportunidades tiene, digamos, un impacto, pero un impacto menor. Entonces, por ejemplo, nosotros cuestionamos esa visión de plantear estos programas como panacea para el corto plazo. No son panacea. América Latina sigue siendo una región con una muy alta pobreza, y estos programas lo que han hecho ha sido aliviar un poco la problemática de la pobreza. Aliviaron, perdón, Enrique, aliviaron la pobreza extrema, si querés preguntado de otra manera, la pobreza extrema. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, por ejemplo, se fijó cuando asumió el objetivo de eliminar la pobreza, no la pobreza, dijo, la pobreza disminuirla, pero la pobreza extrema eliminarla directamente, o indigencia, como se dice en la Argentina. No sé cuál es la forma de decirlo en México. ¿Eso sí se puede eliminar? Se puede eliminar, pero con otras políticas. Las transferencias monetarias condicionadas, si no se generan modificaciones importantes, no están hechas para eso. Incluso el caso de Brasil, Bolsa Familia. Bolsa Familia, al igual que el caso de Oportunidades en México, es un programa masivo, impresionante, que llega a un porcentaje muy alto de la población, como en el caso de México, y efectivamente tiene impacto en reducir la pobreza de los pobres. Pero ha habido otras políticas en el caso brasileño que han sido más exitosas. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, las pensiones rurales, los beneficios de prestación continuada, etcétera, que son, digamos, transferencias o pensiones universales desde un enfoque de derechos, con, digamos, con mayores ingresos que Bolsa Familia, o en México no tenemos, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, en Brasil lo que fue más exitoso también fue la política salarial, o sea, una definición muy precisa, alrededor del año 2006-2007, si mal no recuerdo, sí, de fijar los salarios mínimos de una manera diferente. Y hubo un aumento continuado del salario mínimo, que en Brasil era ganado por una masa de trabajadores relativamente alta. Notable, o sea, hoy en Brasil los trabajadores reciben, que tienen salario mínimo, alrededor de 330, 340 dólares por mes. Yo no digo que sea una maravilla de justicia, pero sin embargo incrementaron el poder de compra de los salarios mínimos en algunos años en alrededor del 80-90%. Y nosotros tenemos en el caso mexicano, en lugar de incrementarse los salarios mínimos en 80-90%, en los últimos años se han reducido en alrededor del 5%. Y todavía peor, si nos vamos hasta los años 70, los salarios mínimos en México de los años 76 a la fecha han perdido 3/4 partes del poder de compra. O sea, con esa situación, ¿cómo vamos a poder abandonar la pobreza en el caso mexicano? En el caso de Brasil tenemos una política exitosa, que es la vinculación con la política económica y la política salarial. Bolsa Familia no ha sido el principal, digamos, la principal razón que explique la reciente reducción de la pobreza y la desigualdad en Brasil. Es la política económica, la política salarial y las pensiones rurales y las pensiones a las personas con discapacidad. ¿Influyen en esto también programas de estímulo al pequeño propietario, al pequeño campesino, al agricultor más desamparado hasta ahora por el Estado? ¿Eso incide en nuevo tipo de políticas de empleo? Eso se está intentando en países como Brasil. En el caso mexicano, desafortunadamente no tenemos una política, digamos, de largo aliento frente a lo que podríamos llamar la economía social. No tenemos esa experiencia, ¿no? Entonces, otras políticas que se están intentando en algunos países son la vinculación de los programas frente a la pobreza
con, por ejemplo, sistemas como el de salud, universalizar el sistema de salud. Esas son políticas novedosas en la región. Ya hay algunos países que tienen historia en este sentido, Costa Rica, por ejemplo, Uruguay, Brasil también está intentando una dinámica de universalización, aunque todavía con problemas, como vimos recientemente en los movimientos sociales, que exigen precisamente mejor calidad y realmente avanzar hacia la universalización. Pero hay países que están avanzando en esta línea, mientras otros países seguimos con sistemas muy segmentados, en donde los pobres tienen atención pobre y los sectores medios organizados tienen mejor atención, ¿no? Entonces yo creo que en la región tenemos propuestas innovadoras en este sentido, de sistemas de universalización de los servicios de salud que, en caso de hacerlo, afectaría notablemente la situación de la pobreza, porque los riesgos de salud son riesgos empobrecedores. Y yo creo que este es un punto clave que nosotros como grupo vemos muy importante, seguir impulsando políticas universales en este sentido. Enrique, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Enrique Valencia, de la Universidad de Guadalajara, de México. Gracias.